¿ya? Entonces, vamos a continuar clases. Igual vamos a ver sobre lo que es la socavación. Hemos visto ya las fórmulas inicialmente, ¿no es cierto? Para lo que es el cálculo de acá, ¿no? Vinimos un poco las suelos granulares, o suelos de este caso no cohesivos, y suelos cohesivos o suelos finos de este caso, ¿no es cierto? Las fórmulas son algo parecidas. Aquí difiere simplemente en los cálculos para lo que es suelos granulares. Hablamos con lo que son diámetros medios, en este caso el material. Y en cuanto a suelos cohesivos, pues de acuerdo a los conceptos que hemos aprendido en propiedades de los sedimentos, realmente trabajamos en función de los pesos específicos del caso de los materiales, ¿sí? Puedes observar. Entonces, hemos visto cada uno de los significados, parámetros de las fórmulas. Y acá estamos viendo, vamos a ver acá algunas tablas que nosotros utilizamos para los diseños, especialmente para los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de casos específicos. Aquí estamos viendo lo que es socavación general en casos específicos, ¿no? Por ejemplo, los ríos trenzados son por naturaleza inestables, exactamente, y la socavación puede alcanzar valores muy altos, prácticamente. Imposibles de predecir. Los movimientos laterales del cauce pueden ser hasta 1000 metros por año, e incluso los ríos trenzados más estables pueden tener entre 10 y 100 metros por año. Esto es de acuerdo a investigaciones de estos autores, de Shaw y Shen, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos algunos coeficientes que nosotros hemos visto acá en los parámetros de las fórmulas, ¿no es cierto? Valores de coeficiente de contracción, exactamente este valor, ¿sí? Que es el valor de U. Aquí hablamos, vamos un poco a saber cómo vamos a utilizar las tablitas de estas, ¿no? Trabajamos en función de la velocidad media, en este caso de la corriente. Estamos aquí, la velocidad media. Aquí está menor que 1, en este caso 1, 50, 350. Mayor a 4 mayor, pues estamos acá. Y acá estamos de caso luz libre entre pilas en metros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir las pilas, quiere decir que si yo tengo un puente, está colocado aquí una pila, en este caso una columna, y acá otra pila, acá otra columna, o pila de entonces estamos viendo esto, ¿sí? Entonces sobre esto está el puente, en este caso, o va a estar localizado, ¿cierto? Entonces esto implica la luz libre, simplemente es esto, ¿no? La luz libre sería este acá, este valor, la luz libre. ¿Sí? Entre pilas. Aquí dice la luz libre entre dos pilas de puentes. Si es que yo tengo un puente que simplemente está así, tiene una pila en la parte lateral y otra lateral, izquierda y derecha, entonces simplemente la luz libre viene a ser todo esto. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, pues, ese sería en caso de existir la pila, ¿no? Pero en caso de no existir la pila, simplemente lo que estamos hablando es de vamos a ver, porque inicialmente, antes de entrar ya a lo que es el cálculo de socavación que estamos viendo acá, tenemos que hacer lo que es el estudio hidrológico, ¿no? Tenemos que hacer el estudio hidrológico, ¿no es cierto? El estudio hidrológico de caudales máximos, en este caso, ¿sí? Estudio hidrológico de caudales máximos, en la cual debemos obtener, en este caso, el caudal máximo para un periodo de retorno determinado. Este periodo de retorno, ya habíamos dicho que está en función de ¿qué? Está en función de la importancia de la obra que nos pueden dar en este caso los de referencia, ¿no es cierto? O adicionalmente podemos calcular a través de la fórmula de riesgo u otras formas de determinar lo que es el peor retorno, ¿no es cierto? Hay también la escala del BEL, ¿no? BL, valor límite extremo que se llama, ¿sí? Podemos determinar esos valores dependiendo de diferentes tipos de escalas. Pero para mi concepto, pues trabajo más con lo que es alto riesgo, para calcular especialmente lo que es el periodo de retorno. Entonces, con este caudal máximo, lo que hago es, vamos a hacer lo que es una modelación hidráulica, ¿no es cierto? Vamos a hacer una modelación hidráulica, ¿sí? Modelación hidráulica. Esto puedo utilizar, en este caso, puedo utilizar el GRAS, por ejemplo, que algunos ya saben, vamos a hacer al final de esto, vamos a hacer una práctica con el GRAS, con los perfiles y todas esas cosas para ver cómo sale. Entonces, con este GRAS lo que determina exactamente cuál será. Exactamente nos ayuda a determinar con el nivel de máxima crecida, si es que el nivel de máxima crecida llega hasta aquí, y no es cierto, viene así, entonces implica que la luz del puente va a ser esta, ¿no? ¿Sí me entienden? La luz del puente es esta. Entonces, miren,
aquí yo determino resistencia, la luz del puente, en este caso, que va a estar entre esta pila, que se colocará, y esta pila que se colocará acá. Entonces, eso implica la coeficiente de contracción, pero más se utiliza específicamente para esos temas de acá. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, si ustedes vieron en las fotografías anteriores, hay ríos que están así tranquilamente y de pronto colocamos una obra hidráulica, lo que hacemos es un poco contraerles, ¿no? Y luego pues se expanden así. Es como una transición. Entonces estas obras crean prácticamente un estrechamiento en el cauce. Ahora, dependiendo de las características morfológicas del río, pues puede ser que este río se vaya por acá o venga por acá o continúe en ese sentido. Entonces, este es coeficiente está en eso, ¿no es cierto? Entonces, está en función de ¿cuál? De la velocidad de la corriente, que es la velocidad media en este caso, esta, la velocidad media, y en este caso, del ancho, en este caso, de la luz, que sería esta luz, ¿sí? De esta luz, pues de esta luz, de estas luces, de estas luces, o de estas luces, ¿sí? Exactamente. Bien, entonces aquí estamos hablando de eso, ¿sí? Entonces, aquí aplicamos y esos son los coeficientes. Entonces, tenemos que calcular, claro, por supuesto que aquí vamos a calcular, hemos calculado el caudal máximo y también por calcular la velocidad máxima. Perdón, la velocidad media, no la máxima, sino la velocidad media de la corriente. Entonces, con esto, pues ya tenemos aquí la velocidad, cualquiera de estas, y con el caudal máximo, ¿no es cierto? Tenemos pues, la velocidad máxima, con la velocidad media, estamos acá, vemos la longitud entre pilas y tenemos cualquier coeficiente que nos consiga. Caso el coeficiente 1. Listo. Sí. Bien. Acá, entonces, acá tenemos los valores de este caso. Aquí es para qué? Es para suelos cohesivos y no cohesivos, no hay problema. Esta tabla es para las dos opciones. Esta tabla, en cambio, es para los valores, en este caso, coeficientes de X y Z. X, en este caso, en suelos no cohesivos y suelos cohesivos. Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan ustedes esta formulita aquí? Aquí. Aquí decimos X, aquí, ¿no es cierto? Estos son factores de frecuencia. Aquí está Z. Aquí está Z y aquí está X. Sí, entonces aquí está en este caso para suelos, en este caso, si hablamos de Z, será para suelos no cohesivos. Y si hablamos de X, será para suelos cohesivos. Entonces este Z estará en función de qué? En función de los diámetros del material. Y este X estará en función de qué? De los P específicos del material. Vamos a ver. Aquí está. Exactamente. Suelos cohesivos, suelos granulares, valores de qué? De X y Z. Entonces, cuando yo estoy hablando, cuando he tomado la muestra en el suelo y me han determinado que es un suelo cohesivo, entonces trabajo yo con esta tabla de aquí para acá. Cuando en la muestra que he tomado en el río me han detectado que son suelos granulares, trabajo desde aquí hasta acá. Entonces, por eso en suelos granulares trabajo con ¿qué? Con diámetros de material. Aquí está curva, al final está directamente relacionada a la curva granulométrica, ¿sí? Ya. Acordarás en la curva granulométrica, ¿no es cierto? Terminamos. Entonces termino en valor de ¿qué? En función del diámetro medio del material, me voy a tener valor de ¿qué? De Z. O directamente de 1 sobre 1 más Z. ¿Sí? Así de sencillo. Igual el diámetro, pues, miren, el diámetro puede ir 0.31 y el diámetro 40, esas cosas, ¿sí? Dos cosas pueden darse. El valor Z y todas esas cosas. Entonces, cualquier valores podemos obtener y podemos trabajar y obtener, en este caso, valores de Z. En cuanto a valores de suelos cohesivos, hablamos de material fino, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el valor de X. Y trabajamos en función de ¿qué? Del peso específico del sedimento. Exactamente. Sí, aquí está. ¿Sí? Entonces, muy fácil, ¿no es cierto? Y al final determinamos este valor que nos directamente este valor o simplemente el valor este, ¿no? Aquí tenemos esto y lo mismo de acá. Vamos de acá. Sí, listo. Entonces, ¿qué les parece? Está fácil, ¿no? ¿Fácil o difícil? ¿Ah? No sean malitos. Han venido enojados. O sea, les hice esperar porque
tenía clase de hidrología y estaba grabándose el video. Lo que pasa es que la otra vez me pasó de que asimismo tenía clases y dejé que grabe el video y comencé a dar clases y al final se dañó el video. Entonces mejor es dejar grabar todo y para que las clases pues se pueda grabar todo. Y comienza un poco más tarde la otra, ¿no? Bueno, entonces ya hemos visto cómo utilizar las tablas. Para el cálculo de socavación, valores de beta. Aquí los valores de beta. Estamos aquí, no, los valores de beta. Aquí dice beta, depende de qué. Depende del periodo de retorno del gasto de diseño. Es decir, depende de qué. Del periodo de retorno del caudal de diseño. Acá. Esta beta está en función de estas dos cosas. Acá. ¿Sí? Bien, pues vamos a ver acá. Ya, aquí está. Entonces miren ustedes, si es que hablamos de 50 años, ¿cierto? Pero de los 50 años, 100 años, está dado en este caso el valor de beta. Entonces aquí está beta, ¿no? Entonces si mi caudal calculé para 50 años, pues el valor será de 0,82 beta. ¿Sí? Entonces aquí está. Probabilidad en porcentaje de que se presente un caudal de diseño tal, el caudal de crecida, ¿no? Y el valor de beta es este. Entonces aquí están los valores que yo puedo utilizar, en este caso, para el factor beta que estamos hablando acá en las ecuaciones de acá, beta, ¿no? Beta. Ahora beta está aquí y beta está acá. En ese caso, tanto para solos cohesivos y no cohesivos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el valor de este símbolo. No sé si ustedes conocen cuál es el nombre de ese símbolo. Este símbolo de aquí. Tau. Tau. Ujú. Ah, Tau. Pero para mí Tau es este. Ese no es Tau. Ah, no, es de sigma, ¿no? Ah, sí, sí, Tau. Ya, Tau. Parece sigma, ¿ya? Beta, gamma, sí. Ya, Tau. Bueno, entonces el valor de Tau, ¿ya? De ahora vas a aprender Tau, Tau. Va a ser de Mao Zedong, Tau, ya, así más o menos, ¿ya? Entonces está en función de qué, miren, en función de la mezcla agua-sedimento, es decir, al final el peso específico de sedimento, aquí está, y coeficiente, ¿sí? Entonces todo depende del material. Ahora, claro, puede estar yo que sea en mi peso específico 1,18, te hago una interpolación y tengo el valor de acá. No es problema, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, miren ustedes, ya tengo los valores para cálculo la fórmula, en este caso de socavación. Aquí está lo que se llama en este caso la socavación, desplazamiento lateral de cauces, pues ya sabemos en este caso, pues aquí, como había indicado anteriormente, pues el estudio multitemporal nos va a dar exactamente todos estos tramos donde el río está. Profe, no, no está, o me equivoqué, es sí. Ah, sí es. Ajá, PSI. Ujú. Ah, sí. Así. Sí, sí. Ah, sí. Bien. Yo no me acordaba o no sabía. Francamente no me acordaba, ¿no? Pero nunca me acordé. Y mejor, por eso digo parámetros. Es decir, ya, sí. Ya listo, sí, entonces, ya. Bien, entonces, miren acá, es igual, por el estudio temporal, puede ser como, aquí está incluso con fechas, ¿no? Sacado de un libro, en el 96, vean, aquí estaba en el 65, vean, miren ustedes. O sea, lo que yo les explico no es que me estoy inventando nada, ¿no? ¿Sí? Vean, el 65 estaba por acá el río, ¿sí? Aquí está. Y luego, pues miren, en el 66 ya está por acá el río. Es decir, toda esta área avanzada, ¿no? Hasta 50,000, en este caso hablamos de pies, ¿sí? Esto transforma a metros, pues darse cuenta. Y acá lo mismo, ¿sí? Aquí estaba en febrero del 66, diciembre del 96. Entonces, existen esas cosas. Ahora, claro, una cosa también verán, señores. Esto tiene que quedar bien claro. Si bien es cierto, en este momento estamos hablando de socavación, pero puede ser de que el río se mantenga en ese sector, o sea, que camine siempre el río por aquí. Sí, camine siempre por aquí, el río está consolidado, pero eso no quita de que cuando hay un caudal máximo de crecida, este río pues de pronto se desborda. No es que necesariamente se va, por ejemplo, como acá, si ustedes pueden ver, acá está pues socavado y todo lo demás, y acá ven, miren, acá también socavado una parte. Pero al final, esta parte de aquí, ¿qué podría ser? Podría ser este caso como una ¿qué? Como llanuras de inundación.
pero también una zona, en este caso, de ocupación del río durante su historial de avenidas, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, por la situación, ¿por qué nos damos cuenta? Por estas socavaciones que se dan acá. Y luego de acá también hay alguna socavación, pero por lo general a veces hay ríos que ya están consolidados, en este caso, pero en una crecida máxima, ¿qué pasa? Se desbordan toda esta parte, se desborda. Entonces aquí van dejando material, que son las concebidas terrazas, ¿no es cierto? Y al final si yo hago este corte, pues será todo esto así, y el río pues realmente la crecida máxima llegó hasta por acá, acá. Pero siempre el río de pronto está por aquí, como medio estaría por aquí, y de pronto igual sube, ¿no? Entonces miren, estas son históricas que se da. O puede ser que el río de pronto estaba por acá, viene acá la llanura, estoy acá incluso utilizando el ríos, y de pronto una crecida que pega por acá. Entonces miren ustedes, no hay necesidad de que el río de pronto diga muy bien, solamente hablamos de socavación, pero hay necesidad de que yo pueda delimitar el área probable de qué, de inundación. Porque si yo aquí, no estoy hablando de socavación, si yo aquí ubico una infraestructura o a su vez también hago aquí agricultura, sé que en algún momento pues el río va a llegar acá y va a llevarse mi agricultura, incluso sin socavar, solamente con un lavado va a llevarse. Entonces también me ayuda un poco, además de calcular erosión, en este caso la generalizada que llamamos este caso, también ayuda a determinar qué sería los niveles de inundación que pueden darse en este caso cuando se desborda un río, ¿no es cierto? Así también, ya, aquí son algo complementarias las cosas que podemos estudiar acá, ¿sí? Bien, continuamos. Aquí, vamos a ver lo que es la socavación en confluencias, ¿no? En confluencias, o sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, aquí estamos confluyendo dos ríos, exactamente. Sí, en este caso, pues, confluye aquí el río 1 y aquí el río 2. Y viene acá, y de pronto, pues, quiero saber cuál es la socavación en este punto acá, en la confluencia de dos puntos. Pues esta es una fórmula un poco más fácil. Ustedes pueden ver, aquí dice, cuando dos ríos se unen, producen movimientos de espirales. Los niveles de socavación son significativos. ¿Qué quiere decir espirales? Si tanto la corriente, viene acá, tan corriente, entonces se unen, de pronto pues hay un choque, como, ¿qué sería? Como, a ver, en este caso, una disipación de energía entre los dos, ¿sí? Como que se disipa energía y luego continúa. Solamente vean ustedes tienen un muy ejemplo, el río Tena y el Pano, ¿no es cierto? Los dos se unen prácticamente y ahí, pues, si el uno viene con una velocidad más fuerte, la otra una velocidad media, entonces esta como que le aquieta esto, ¿no es cierto? Entonces, unas ventajas de estos dos ríos, no sé si usted tiene los estudios, pero me parece, a mí yo no he hecho los estudios de esa cuenca exactamente en ese punto, pero me parece que las áreas son semejantes entre sí, no sé, tal vez esté equivocado, ustedes alguna vez lo hicieron, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ven los caudales que llegan prácticamente, me parece que son los mismos. Aunque claro, a veces, por ejemplo, hay lluvias que a veces caen más en el Tena, sí, en el Tena, y ustedes saben que el río, pues, o al revés, en el Pano, entonces la lluvia, este río está bastante, yo diría, con sedimentos, y este río prácticamente está, sus aguas cristalinas se une, y al final las aguas de abajo van ya sumando, en este caso, totalmente sedimentos y cambian de color, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir un poco más bien, la confluencia implica que las dos corrientes, como se unen, como chocarse, entonces como que disipan energía y como que existe un equilibrio. Y por eso dice aquí que, en este caso, dice son significativas, quiere decir que sí hay erosión, pero muy pequeñas, ¿sí? Muy pequeñas. También depende de qué, del río, en este caso, del área. Por ejemplo, puedo poner otro ejemplo. El ejemplo que yo tengo, por ejemplo, puede ser el mismo río Napo. El mismo río Napo baja así, el Payamino baja así, y el Coca baja así, y continúa Napo así. Y aquí está la ciudad de Coca, ¿sí? Aquí está la ciudad de Coca, toda esta parte. Entonces, el Payamino tiene una cuenca bastante pequeña y además con pendiente plana, ¿no es cierto? Casi plana, llana, llama. Este río es un río bastante torrentoso, sí, torrentoso, el que está ahorita contaminado, y este río es un río muy grande y también es torrentoso en cierta manera, pero que tiene una pendiente menor a la del Coca. La del Coca es un río más agresivo, la que llega acá, porque tiene mayor velocidad, toda esa cosa. Este río, en cambio, es alma de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al área de drenaje que tiene este río Napo,
y esta área naranja es más pequeña, entonces, ¿qué pasa? La inundación se produce aquí, ¿por qué? Por el represamiento del Napo frente al Payamín. Entonces, hay una situación donde no es necesariamente porque el Payamino ha crecido y que se desbordan sus aguas, sino que el Napo, al subir su nivel, ¿qué pasa? Le retiene las aguas salida acá y le hace que se produzca especialmente como en este caso, como una ola hacia arriba y prácticamente se detiene esto. Entonces hay una inundación que produce. Entonces acá prácticamente casi no se produce mucha erosión, acá sí, ¿sí? Entonces también hay factores, cuando yo estudio inundaciones, tengo que saber estos factores que determinan para lo que es inundación, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto. Si yo calculo esto, no tendrá mucha repercusión en cuanto a área de qué, área de influencia en inundación. Pero si yo simulo los dos ríos de acá y los dejo en los tres ríos, una vez lo hice esa cosa, ¿no es cierto? Y el mapa hay un mapa que tiene la ciudad de Coca que, que lo trabajé yo y lo tienes mapa de amenazas, se llama mapa de amenazas de inundaciones. Y ahí está pintado exactamente. Y está tomado en consideración esta parte. Por eso estoy hablando con propiedad, ¿no? Sí, está tomado como mapa de riesgos desde ya. Eso lo hicimos. Entonces, miren ustedes, entonces, esto tengo que estudiar. ¿Y cómo le estudié eso? En campo, realmente. ¿Por qué? Porque si hidráulicamente tomo eso y simulo, pues con el G y todo, cualquier cosa, pues resulta que la franja es muy pequeña, ¿no? Pero cuando voy al campo, ¿qué es? Se ve de toda esta parte sin otra, especialmente la ciudad. Sí. La ventaja de esto es solamente una subida de nivel. Y no es que va y con velocidad y bota edificios, nada, ¿no? Pero al final está inundado, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Tiene que haber algunas obras de protección dentro de esto. Entonces, también aquí hablamos de qué? Hablamos de una confluencia de ríos, ¿sí ven? Confluencia de ríos, confluencia de ríos. Y aquí está el puente que pasa al otro lado, ¿para dónde? Se va del Coca hacia el otro lado. Aquí había el puente antiguo, ¿se acuerdan ustedes? El puente antiguo era aquí. Aquí había ¿cuánto había? Una, dos, tres pilas todavía acá. Una pila aquí, otra acá y otra acá. Y pasaba directamente la vía acá. Ahí está, este es un puente atirantado que tiene simplemente una pila aquí, en este caso, una parte y la otra acá. Y todo es atirantado, entonces prácticamente la luz total es de esta, ¿no es cierto? Bien, entonces también son casos de puentes ¿de qué? De casos de socavaciones que pueden consistirse en la unión de dos ríos, ¿sí? Y hay muchas cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando les van a pedir estudios para vías, especialmente puentes, vías, ¿no es cierto? Tienen que analizar a qué distancia del puente que se están ubicando está pues la confluencia de los ríos, ¿no? Porque puede ser que yo aplique esta para saber esta y trabajar con la otra de que es, en este caso, la HES, ¿sí? Simplemente les doy estos ejemplos de acuerdo a la experiencia que he trabajado dentro de esos temas. Bien, entonces viendo esas cosas, vemos acá, miren, alfa, después, perdón, teta es ángulo de confluencia, ¿sí? Exactamente. Entonces podemos medirlo en la cartografía, ¿no es cierto? Epsilon son la relación de caudales, aquí estamos. Entonces el caudal 1 al caudal 2 y caudal 1, caudal 2. En este caso sumas y restas, ¿no es cierto? Y estamos acá. Entonces yo puedo decir al río 1 le llamo caudal 1, al río 2 caudal 2. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Calcular los caudales, de este caso, si es esto, calcular los caudales de esta cuenca y calcular los caudales de esta otra cuenca. Entonces, para comparar los caudales de este 1 respecto a este caudal, y vamos de acá. ¿Sí? Y aplicar esta fórmula. Y determino en este caso el factor épsilon. Épsilon, ¿qué es? Es la relación de caudales. Entonces, calcular en este caso el factor de relación de caudales. ¿De acuerdo? Y luego, pues, vamos a trabajar en este caso el IS, ¿qué será? Ese de IS sería la probabilidad de socavación, la máxima del cauce socavado. Y el IN sub 0, en este caso, pues, ahí es promedio de la profundidad de las dos canales intervenientes. ¿Sí? Y aquí está, ¿cierto? Utilizamos este abaco, es muy fácil esto. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, para epsilon menor a 0.25 es esta curva. Entonces, en la relación. Entonces, solo depende de la relación que quede. Y para epsilon entre 0.25 y 0.75 es esta otra línea. Y para epsilon menor a 0.5 es esta. Es decir, calculo esto y ver en qué relación está. Entonces, entro con el ángulo teta. Aquí está, ¿no es cierto? Entro con el ángulo teta y voy acá. Por ejemplo, si yo qué sé, 60, 80, 20, lo que sea, teta, voy para acá.
En función de la relación que he hecho de caudales, pues ocupo esta línea o esta línea y luego voy por acá. Y aquí dice y sub, en este caso, obtengo este valor de y sub s sobre y sub m. ¿Sí? Y aquí puedo despejar este caso, el valor este, ¿no es cierto? Entonces, y eso y el promedio de la profundidad de las dos canales independientes. Ya. Este promedio, ¿cómo lo hago? Este promedio tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? La batimetría aquí y la batimetría acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? La batimetría 1. Entonces, por ejemplo, yo cojo este delta, esta es la batimetría 1, el otro río, podemos hacer esto, ¿ya? Entonces, cojo este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo este nivel de río, o sea, eso en cualquier momento voy a hacer esto, ¿sí? Esto. Y de pronto este río está aquí, ejemplo, ¿no? Ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, aquí determino esta H, pues, dice aquí, promedio de la profundidad de los dos casos, ¿no es cierto? H, pongas el H1, y este sería el H2, ¿no es cierto? Aquí estamos en la profundidad promedio en este caso. H2. Entonces, la profundidad promedio, ¿qué es? En este caso, Y sub 0 va a ser igual a ¿qué? Y sub 0 va a ser igual a H1 más H2, en este caso, sobre 2. Esa es la profundidad promedio de los dos de ríos. Pues con este ya tengo el valor este. Entonces, como por ejemplo, yo voy acá, pongamos que salga este valor, voy acá, entonces me sale este valor, yo que sé, 2, 3.5, ya. Entonces me pongamos que salga en este caso Y sub S sobre, en este caso, el Y promedio, ¿no es cierto? Y sub 0 promedio, en este caso el promedio sería este, es igual a ¿cuánto? Es a 3.4, 3.4. Saqué de esto. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, en este caso, Y sub S, ¿a qué va a ser? Y sub S va a ser igual, ¿sí? A 3.4 por, en este caso, el Y promedio que saca de acá, ¿sí? Los Y promedio, esto mido, con matemática mido, ¿cuánto vale esto? ¿Sí? Igual, ¿cuánto? Entonces, con esto, pues, he calculado el valor de la socavación probable que se puede dar, en este caso, en este caso, en causa. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Miren ustedes, entonces, aquí ya tenemos un poco para trabajar en estos temas, ¿no es cierto? Y poder determinar los valores que quieran. No sé si tengan una pregunta ahí, muchachos. Esto es más fácil, ¿no? Profe, o sea que ya viendo estos dos como Ya habíamos maneras hecho, de calcular, ya. este, el primero se usa para ríos que son trenzados y este para confluencias. No puedo usar la fórmula de arriba y las tablitas para otro tipo de ríos, solo para trenzados. No, el otro es para tensados y todo tipo de ríos. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que Ah, ahí la teoría decía, en ríos trenzados, verán, lo que estaba diciendo la teoría es esto, eso que entendemos entender. La teoría decía aquí inicialmente, decía, vamos a ver, yo aplico estas fórmulas para cualquier tipo de ríos, pero lo que dice aquí es, a pesar de yo calcular con este tipo de ríos, implica que en este tipo de ríos, prácticamente casi es imposible, aquí está, clarito dice aquí, casi es imposible predecir, exactamente. Con las mismas fórmulas que tenemos acá, es imposible predecir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Lo que dice estos señores de Shaw y Shem. Dice que, al final lo que está diciendo es, por favor, cuando vean este tipo de ríos, por favor, no ubicar obras, y si ubican, pues tiene que trabajar y definir estas áreas. Y ahí pueden trabajar y hacer las cosas, ¿sí? Exactamente. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es casi imposible predecir con cualquier tipo de fórmulas con las que vamos a trabajar, predecir las socavaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, los movimientos laterales son fuertes. Miren ustedes, 1000 metros, prácticamente 1 kilómetro. Entonces esto puede irse para acá o puede irse para acá. Entonces son totalmente ríos prácticamente inestables, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está. Y dice incluso acá, hay incluso los ríos trenzados más estables, los más estables. ¿Qué quiere decir este caso? Lo que un poco yo hablaba del río, que ya está estable un poco, pero solo se inunda, ¿no es cierto? Pero sí se mueve en este caso. Entonces, qué importante es, la primera clase que hemos visto, definir que son ríos, este tipo de ríos tensados. Y tenemos ahí fórmulas para definir que son ríos tensados y todo lo demás, ¿no es cierto? Y definir. Es lo que está diciendo, ¿sí? Pero estas fórmulas yo aplico prácticamente a cualquier tipo de ríos, exactamente.
Lo único que tengo que hacer es, lo que pasa es que acá en río tensados, ¿qué implica? Que implica que yo voy a tener más o menos, yo qué sé, esta por aquí, está por acá, sí, por acá, y aquí tenemos un islote, viene por acá, sí, viene por acá, sí, esas cosas. Estos son los, sí, entonces viene estas, sí, estas son trenzadas. Entonces, pero sí, el lago está por acá, ¿no? Digamos, el área de divagación es esta, ¿sí? Entonces, yo puedo tomar muestras de aquí, puedo hacerlo, ¿no? Pero eso no es seguro, ¿por qué? Porque algún rato el río puede estar por acá, puede ir por acá, y el puente puede quedar a la mitad. Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Así es sencillo. Así está claro. Sí, ahora sí, gracias, profe. Ya, listo. Continuamos. Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos socavación por rectificación o causa o eliminación del meandro. Entonces aquí, por ejemplo, hay situaciones, ustedes han visto a veces, rectifican un río. Rectifican un río. ¿Se han visto rectificar un río o no? Alguien puede decir, si en una buena parte decir, ahí rectificar, ¿qué es rectificar un río? Rectificar un río es que, vamos a ver, les pongo un ejemplo. Si el río viene así, así y así, ¿sí? Entonces yo tendría así y así, y luego el río continúa para acá, ¿sí? Pongamos un caso, solo un caso así. Entonces rectificar un río implica, a ver, sucede de que el río viene acá, y luego viene para acá, y luego comienza a socavar esto, ¿no? Entonces yo quiero proteger a esta orilla, quiero proteger, es decir, es que el río lo que pasa es que viene acá y luego aquí socava, y todo el material bota para acá. Eso es lo que hace un río, ¿sí? Entonces quiero hacer esto. Entonces, aquí voy a Sí, matar un... profe, yo lo vi ahí en la hidroeléctrica Hidrotambo. Ya, Igual le quitaron todo el meandro. No, de hecho ellos hicieron, no, pero, o sea, quitaron como que todo el cauce natural para que todo el caudal vaya a la hidroeléctrica. ya, exactamente. Ujú. Entonces es lo que está diciendo acá, ¿sí? Mire, pero aquí tenemos fórmulas, ¿ya? Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué hago lo que así? Lo que hago es rectificar es este. Y se va así. Entonces, esto lo han hecho también en el río Tena, creo que han hecho recién, en la última crecida que han hecho eso, ¿sí? Además de Dragale, creo que han hecho alguna rectificación ahí, ¿sí? Bueno, para las hidroeléctricas, en parte, bueno, no es que tengan razón 100%, pero hay razón en las hidroeléctricas, porque depende, porque inicialmente yo puedo hacer, digamos, un bypass. ¿Sí saben qué es bypass, no es cierto? ¿Sí saben qué es bypass? ¿Quién Como me dice que es desviar un... solo una parte. Ya, más o menos. El bypass significa, vamos a ver, por ejemplo, yo he decidido aquí hemos decidido construir una central hidroeléctrica, aquí hemos decidido, ¿sí? Entonces, por las características, por la caída, primero, vamos, para decidir una central hidroeléctrica ¿qué tengo que tener? Tengo que tener dos cosas fundamentales para decidir, aunque sea un proyecto de prefactibilidad. Primero, el caudal, y además de eso, el caudal que sea de pronto, un caudal, en este caso, este caudal que me parezca un caudal 90%, y ya conocemos, no sé qué me parezca qué, quiere decir, ¿cuánto de caudal me da anualmente esto? Pongamos que en el caso del Coca-Cola Sinclair me está dando, yo qué sé, 300 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal de qué? El caudal 90% quiere decir un caudal de estabilidad en un 90% de los 365 días del año, ¿no es cierto? Entonces a mí me favorece tener este caudal para yo poder, en este caso, utilizarlo incluso como una central de pasada. Pero si es que yo puedo hacer una central de almacenamiento, tranquilamente podría aprovechar no solo 300, sino yo que sé, 350. Consecuentemente tengo mayor caudal para yo poder turbinar y tener mayor cantidad de energía. Así de sencillo. Depende cómo hago mi proyecto de prefactividad y luego factibilidad. Es definitivo, ¿no es cierto? Trabajo en esto. Ya. Entonces depende del caudal. ¿De qué más depende? Depende de la altura. ¿Por qué? Mientras más alto sea, tengo mayor qué? Mayor, caso, mayor generación de potencia o de energía eléctrica, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso ustedes saben que la potencia está en función de un factor K, o factor C, K por Q y por H. Inicialmente se trabaja con la H neta y luego con la H efectiva, bueno, pero más o menos de aquí parte para lo que es de generación de energía eléctrica.
¿cierto? De ahí parte, ¿no es cierto? Entonces implica que estos dos son factores fundamentales. Entonces, cuando nosotros, o cualquiera que buscan pues, ubicar una central hidroeléctrica, exactamente tiene que estar en dos puntos, ¿sí? Esto. Y al final, claro, este H, hay en este caso que se llama altura bruta y otra que se llama altura neta. Entonces, igualito que la apreciación total que cae y la apreciación efectiva, ¿no es cierto? Más o menos por ahí, ¿no es cierto? Aquí tiene que ver mucho lo que es el H neta, en este caso, ¿sí? El H neta, ¿sí? Entonces, miren acá. Entonces, yo en función de eso, ubico yo una central hidroeléctrica y es lo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Muy bien, ubiqué aquí, por eso vamos a ver. Coca-Cola Sinclair está ubicado estratégicamente ahí, porque cumple esas características. ¿Por qué? Por caída y por caudal. Adicionalmente, a ver, la Coca-Cola Sinclair, ¿qué es? Tiene un régimen netamente oriental. Ustedes saben que el régimen oriental es la inversa del régimen interandino o costero. Es decir, aquí es como llamemos lo que dicen vulgarmente verano, que no es verano, es época seca, y acá es época lluviosa y viceversa. Entonces, ¿qué implica? Las centrales que están ubicadas en la sierra tienen su máxima capacidad lo antes de la época lluviosa, yo que sé, más o menos de enero hasta abril, hasta junio. Pero resulta que julio, agosto, septiembre, prácticamente los caudales bajan porque estamos en época seca. Pero los caudales que genera Coca-Cola Sinclair, esas épocas, esos meses que están secos acá, ya es full lluvia. Entonces hay energía que genera ya y suple totalmente el país de energía. Entonces no es que las centrales están ubicadas estratégicamente, por si acaso, ¿no? Antes dependíamos de Paute. Paute tiene que, de las cuencas que hemos estudiado, bueno, yo también he hecho los estudios ahí, por el INAMI, por supuesto, el 80% del territorio de la cuenca del Paute es régimen interandino y el 20% es régimen oriental. Entonces, la cantidad de agua que caía del régimen oriental no suplía para el embalse, ¿no es cierto? Porque la mayor parte de cuenca aportaba como régimen interandino seco, ¿no es cierto? Por eso había los apagones. Bueno, ustedes creo que todavía no nacían en la época de Sixto, había la hora Sixto, ¿no es cierto? Ellos no hacían, nunca hicieron una central eléctrica, nunca. La que hizo Paute me parece que fueron los militares. Los militares hicieron, los militares. En la época, alguna vez, preguntar a los papás, había la junta militar, el triunvirato, ¿no? Yo también, bueno, ahí era niño, yo también, tampoco soy tan viejo, pero ahí había el triunvirato, ahí había el Durán Arcental, el Dioro Franco, no me acuerdo, tres. Después fue Rodríguez Lara, después creo que fue, bueno, después de otros militares, ya sí, hubo juntas, hubo puros golpes de Estado, y después pues regresamos, creo que a la democracia, creo que era con Roldós, me parece, no me acuerdo, si Roldós, no, bueno, ya. Entonces, los de la Junta Militar, ellos fueron, ¿para qué? O sea, yo les considero cuadrados para mí, o sea, no valen para mí. Pero estos por lo menos fueron los primeros que crearon el INESEL. El INESEL hizo los mejores estudios y los mejores docentes estaban ahí. Ellos de INESEL daban clases en la Central y en la Politécnica Nacional, o sea, las universidades amplias, en las ingenierías. Y nos enseñaron muchísimo de estos temas de hidráulica, esa cosa. Bien, entonces, ellos hicieron en este caso todo lo que ustedes están viendo, por ejemplo, todos los estudios de la central, y la primera central que hicieron Pauta, en base a esto, ¿sí? Pero había la situación de que ellos dijeron que deberían hacerse, bueno, no ellos, no, sino los estudios, pues, la gente, bueno, ese tiempo era más o menos la época que mandaban a prepararse más en Rusia, o sea, había muchos ingenieros rusos, por ejemplo, acá después. Entonces, la mayor cantidad de profesionales del INESEL, hoy sería CENEL, y se iban a preparar allá y eran profesores también de las universidades, y ellos generaron todo el plan eléctrico nacional, ¿sí? Bueno, un poco me salí de acá, pero les cuento eso. Ustedes son muchachitos, no saben, pero ustedes saben la historia, ¿no? Entonces, todo eso, y en este caso, eh, hicieron todo lo que son la parte, todos los diseños de las mini centrales, las macro centrales y las grandes centrales, ¿sí? Y eso hicieron, ¿no? Y al final, pues, construyeron Paute, nada más solo Paute y Agoyán, y Pisayambo, las tres. De eso dependía el país. Pisayambo está en la parte del páramo de, me parece que es por Riobamba. Entonces, ¿sí? Genera algo, pero nada más. Agoyán, ustedes, centralita de pasada, sí, nada más. Y Paute es la que mayormente da. Entonces, Paute, como había el concebido verano o las épocas secas, entonces teníamos apagones.
Pero eso eran todos los estudios, todos los estudios. Yo tuve la oportunidad de conocer todo cuando yo ya entré al INAMI y hacer todo lo que es de la evaluación de toditos los sistemas que habían hecho. Incluso había un atlas de todito eso. Los estudios tenían todos. En toda la época de prácticamente, ahora como sería un lazo, en este caso, Sixto Ramayen hizo lo que hizo Lazo, o sea, privatizó todo se llevaron ellos, todito. Los estudios que habían se llevaron incluso a las empresas privadas, las consultoras privadas, y luego ellos sacaban los concursos de lo mismo y copiaban eso y presentaban y eso ganaban la plata, ¿no es cierto? Lo mismo que habían hecho ya, porque ellos tenían los estudios. Entonces, sucede de que esos estudios, cuando llega Correa, lo que hace es, dice, coge esos estudios, dice, muy bien, aquí hay estudios, necesitamos generar energía, porque estamos dependiendo de barcazas y venta de lo que, ya saben lo que está pasando, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, genera esa situación y comienza el señor que hace, dice, muy bien, ¿saben qué? Esos estudios están hechos. Por favor, actualícenme los estudios, por eso ustedes saben, si los estudios de una central estaba variando, yo qué sé, ejemplo un chiquito nada más, $100 valía esto, ya, pongamos un ejemplo. Sucede que eso fue el valor. Nos dice, por favor, actualíceme. Ya, cogen los técnicos de INSL, actualizan, llegó a valer $150. Ya, pero miren, actualizar es una cosa y hacer estudios es otra cosa. Los estudios estaban hechos, ya, ¿no? Ya. Y con eso sacan la licitación. Ya, y todos los proyectos comienzan a trabajar. Ustedes los proyectos que conocen, creo que son 8 o 10 proyectos hechos, por grandes proyectos, por supuesto, ¿no? Comienzan a trabajar y por supuesto de 150,000 ya no llegó a 150,000, llegó yo que sé a 200,000. Pero en obra, ¿por qué? Porque tenía que hacer, ya vamos a ver por qué me llegó acá, lo que me preguntó usted. Entonces llegó a valer estos valores, llegó a valer lo que me trae. Entonces como se presupuestó esto, ahora llegó a valer esto, entonces ¿qué es lo que dicen ellos? Aquí es que es esto, estos son contratos complementarios para llegar a que la obra funcione correctamente. Y entonces, ¿de qué se valieron para decir que se robó la plata? Decir, muy bien, ¿saben qué? Aquí hay un sobreprecio de ¿cuánto? De $50,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, 50,000, eso es el sobreprecio que hay. Los sobreprecios se robaron, ¿sí? Entonces, por eso no pueden mostrar nada. Entonces, estos se llama en este caso, lo que es en este caso los contratos complementarios para terminar esas cosas. Además, estos proyectos solamente están construidos para que solo construcción central. Pero, por eso voy acá. Ahora, ¿qué pasó acá? Cuando yo hago esta central, ¿qué tengo que hacer yo? Muy bien. Yo ¿qué voy a hacer? Voy a intervenir, voy a afectar. Aquí voy a afectar porque voy a hacer esto. Y sucede que cuando hago la presa, todo esto se me va a inundar, todito eso me inunda. ¿Sí? Pongamos por aquí estaba pasando una vía. Esa vía, tengo que hacer otra nueva vía para que la gente, la que pasa para acá, tiene que vivir. Pues. Entonces, acá tengo que salir otra vía. De pronto estos no tienen agua potable, que están dando agua potable. ¿Sí? Todas esas cosas. Es decir, la gente que se sacrificaba aquí tenían todos sus beneficios y que dejen totalmente sus servicios básicos funcionando. Eso se llamaba compensación, exactamente se llamaba compensación. Así se hace obras, digamos, proyectos sociales, se hace compensación. Entonces, hacían esto, dejaban esto. Y adicionalmente, ¿qué más había? Bueno, claro, el bypass. El bypass exactamente qué es. Yo necesito trabajar aquí en este cauce y para trabajar no puedo trabajar, pues aquí me baja el agua, el río, me crece, toda esa cosa. Entonces acá arriba tengo que hacer ¿qué? Tengo que venir acá y abrir un bypass. Bypass que ubica acá. Entonces viene acá y va por acá. Tal vez esto vio usted. Entonces, ¿qué hace? Secan aquí totalmente y pone aquí una taguilla. Aquí se llama taguilla. Y eso también, este bypass y esta taguilla diseñan para qué? Por lo general se diseña para 10 años de recurrencia o 25 años. 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque se supone que esta obra va a durar, yo que sé, 1 año, 2 años, y la recurrencia va a ser muy poco. Pero el diseño de esta obra sí va para 1,000 años, por ejemplo, el Pauta es 10,000 años, ¿no? Coca-Cola no sé cuántos serán, ¿no? Tendría que investigar, pero eso debe estar en el eterno más. Entonces, miren ustedes, esto es lo que han hecho, lo que dice. Entonces, hicieron este bypass, secaron el río y aquí van a trabajar. Entonces, aquí tienen que trabajar. Entonces, terminan de todo y a todo de esto, ¿qué hacen? Pues cierran el bypass, esto se vuelve, el río continúa acá y va a generar, en este caso, energía eléctrica aquí. ¿Sí? Entonces, esto es también, en este caso, estamos hablando de qué? No estamos hablando exactamente de esto, sino esto ya es para lo que es construcción de obras civiles, en este caso, obras hidráulicas. ¿Sí? Bien, entonces, miren ustedes un poco, les conté un poco la historia de las centrales hidroeléctricas y de los sobreprecios que supuestamente hablan. Es por eso que no pueden demostrarlo, pues, o sea,
o sea, los que hicieron, los de la ONU, que hicieron la fiscalización, que contrataron a ellos por 2 millones para que les lleven preso al Correa, simplemente dijeron que no hay tal sobreprecio, que las cosas están bien, ¿sí? Y por eso le condenaron por otra situación, ¿no es cierto? Entonces, la situación es la parte política metida dentro de los temas de acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro, cuando yo hago un proyecto, inclusive, verán, ahorita que estoy en el proyecto del proyecto de las relaveras, que muchos de ustedes de pronto, con sus docentes que están trabajando, que están ya en el proyecto inmiscuidos, han de salir ahí, incluso va a haber algunos pagos que se deben hacer a los chicos. Entonces, por ejemplo, ahí el presupuesto de nosotros, bueno, claro, es casi 200.000 horas, es un proyecto que se ganó, construida con la universidad, más o menos, valor. Sí, pero sucede que internamente acá, dice muy bien, hoy tuve una reunión con todos los técnicos, en este caso los docentes que vamos a trabajar en ese tema, entonces, por ejemplo, hay un docente que decía, sabe, yo necesito, aquí está presupuestado, yo que sé, está presupuestado $20.000. Sabes, Carlos, que todo lo que yo necesito aquí me va a llegar a 22.000 horas. Por supuesto, ya 22.000 horas, está bien, pero ¿qué pasa? Yo no, en caso de nosotros, nuestro proyecto, yo no puedo salirme de este valor, pero sí puedo hacer reformas internas, de pronto, acá actividades que yo puedo hacer, y acá está presupuestado, yo que sé, 15.000, y resulta, aquí me costé, yo que sé, 10.000. Entonces aquí tengo 5.000 a diferencia, y esto puedo mover a dónde? Mover acá tranquilamente, ¿no? Dentro de este proyecto. Y no voy a decir, pues, que el señor que presupuestó 20.000, me da 2.000 y está sobre el precio de 2.000, acá internamente, se me está llevando, ¿no es cierto? Entonces son internamente que trabajamos en eso para cumplir el objetivo del proyecto. Así es sencillo, señor, ¿sí? Pues bueno, yo manejo proyectos y por eso sé las cosas como son. Aquí hay contratos complementarios, lo que son en este caso, también se llama sobre, digamos, como si no es sobreprecio, sino es sobre presupuesto, me parece que es un término. ¿Qué es sobre presupuesto? Que quiere decir que el presupuesto que estaba calculado no suplió el valor, por lo tanto hay que buscar un presupuesto más adicional para cumplir con todo esto, ¿sí? Todas las obras fueron, en este caso, que ejecutaron en la época anterior, fueron con todo lo que es la parte, lo que es los beneficios valorados y lo que es, en este caso, lo que es las obras de compensación. Eso nunca se hacía. Obras de compensación implica, si usted vive en ese sector, usted no le va a dejar, diga, usted tiene que dejar con todo, ¿qué? Tiene que dar luz, agua, digamos, agua potable, energía eléctrica, todos los servicios básicos. Tiene que dar un pueblo bien atendido. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están sufriendo las consecuencias de la construcción y todo lo demás, y de pronto hasta de terrenos que pueden estar cediendo para estas construcciones. Entonces, las poblaciones quedaban bien, digamos, atendidas. ¿Y ese presupuesto a dónde entraba? Pues entraba justamente con el presupuesto total de la central. ¿Sí? No es que, entonces, estos valores que están acá, no, lo que pasa es que esto es sobreprecio. No, entonces, una cosa es obra civil, otra cosa es esto, pero al final todo esto. Por ejemplo, licencias ambientales, ¿cuánto cuesta? Tanto cuesta. No, es que eso es sobreprecio, no es construcción. O sea, como nosotros no sabemos, entonces todas esas cosas nos van sumando, nos dicen, no, tantos millones se han robado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero de acuerdo a la ley, no se han robado, entonces por eso no pueden juzgar y no pueden poner preso porque se ha robado. No inventan otras cosas para tratar de alejarlo de la parte política. Bien, entonces, bueno, me fui un poco por acá, pero lo que quiero ver un poquito es de acá. Entonces, lo que usted vio, te punto, están, digamos, construyendo la central y están haciendo esto. ¿Sí? Después van a cerrar esto y continúa esto y esto ya seguirá. Pero al final afectaron esto, ¿no? Afectaron esto y esto. Otra cosa es en cambio acá, ¿sí? Y les cuento, el Coca, vamos a ver, hablamos de esto, ¿no? El Coca, como les dije, pues el río así y el río acá, el río Napo. El Coca acá tiene un meandro, aquí tiene, exactamente tiene esto. Alguna vez se ve clarito que el agua alguna vez ha bajado por acá y se une por aquí y baja acá, ¿sí? Acá tiene vegetación igual, ahí, todo esto vegetación, ya, así. Entonces, aquí se encontraba la planta de captación de agua potable. Y eso está, por eso no sé si escucharon las noticias, cuando se contaminó, ahí no dice nada la presa, ¿no? ¿Se han visto? Ni los Estados Unidos no asoman a decir nada, ¿no? En la época de Correa, como vociferaban y todos los Estados Unidos, ahora no dicen nada. ¿Sí vieron? ¿Y por qué fue la rotura de la tubería? ¿Saben cómo se rompió la tubería o no saben? Ustedes son ambientalistas, a la universidad están pidiendo asesoría. ¿Saben cómo se rompió la tubería? ¿Dónde se rompió? La tubería del SOTE.
¿Ah? La verdad no. ¿Pero No, dónde se solo rompió? escuché la noticia. En el Napo, ¿no? No saben si se rompió o no se rompió. ¿Saben si se rompió o no? De que se rompió, profe, eso sí sé, pero de dónde no sé. Por favor, por favor, por favor. O sea, y ahí sí les digo, por favor, ustedes son de allá, ustedes estudian allá. Yo no estoy allá, pero yo estoy acá, o sea, pero veo las cosas. Sí se sabe que está contaminado el río Coca y el río Napo con cantidad de petróleo. Ah, eso sí, de lo del río Coca no. Bueno, Entonces, del Coca sí, pero lo del río Napo no, no ya sabía llegó eso. al Napo, ya llegó al Napo. Ah, eso no. Exactamente. ¿Y por qué estoy hablando? ¿Por qué? Porque este es, el río Coca está bajando por acá. Aquí está el Napo. Ya llegó al Napo. Y aquí está el Coca. Y aquí está la captación de agua potable para el río, para la ciudad de Coca. Aquí está. Aquí. Y miren lo que pasa. Y de aquí captan algunas comunidades más del agua. Incluso pidieron esta fundación Pachamama, estaba pidiendo a la universidad para que, si a ver, técnicos de la universidad nos unamos para hacer las tomas de muestras y ver la calidad del agua. ¿Sí? Y en eso está, me parece que está colaborando Jorge Celi, me parece que estaba colaborando, porque según me contó. ¿Sí? Entonces, miren ustedes. Ustedes como estudiantes de IKEA deben saber, deben estar atentos, ustedes deben estar leyendo en vez de ver Dragon Ball Z, de ver, no sé, pues, tienen que estar leyendo esto, ustedes opinando de esto, saber cómo pueden ir a muestrear, ustedes ya conocen, cuando, por ejemplo, iban a salir de campo, creo que hoy, para ver los sitios de muestreo específicamente, donde en las comunidades, donde toman agua, en las plantas de tratamiento, o sea, todo iban a chequear para tomar, hacer muestras y pues ver cuál fue el grado de contaminación que produjo esta tubería. ¿Sí? Pasa, muchachos. O sea, yo tengo que contarles en vez que ustedes me cuenten. Ustedes tienen que estar pendientes de la situación del país, de ustedes, hijitos. O sea, no esperen que todo les diga el profesor, vea, vayan a ver esto. No, ustedes tienen que chequear, ver las pasas, el aluvión de acá, qué pasó, por qué pasó. ¿No es cierto? No, ustedes han de estar creídos, ¿no es cierto? Decir que el aluvión pasó porque se rompió, se ha roto ahí una presa pequeña que había, se roto y se ha bajado. ¿Están creídos de eso ustedes? ¿Cierto? O tal vez ni saben que hubo aluvión en Quito, ¿no? La Gasca, ¿no? Se produjo el segundo aluvión en la misma situación. ¿Sí? ¿Y por qué se produjo? Ustedes tienen que ver las causas, las consecuencias. Un muchacho, por ejemplo, de hidrología dijo que ha calculado ya la lluvia que ha caído allá y que el entorno, vea, eso me alegró a mí mucho. ¿Sí? Y me preguntó cómo calcula la probabilidad, dije, me calcula de esa manera. Seguramente. El muchacho está haciendo las cosas, vea. Hay un hito que opinó y dijo, vea, calculé para esto, ¿qué le parece? Dijo, muy bien está. Así debes de hacer. Entonces, tienen que ser proactivos ustedes. En estas ciencias del agua, inundaciones, ustedes tienen que estar atentos, decir, vea, yo vi esto y esto. Por ejemplo, ahorita debemos estar opinando del aluvión. Ya ni dando clase ahorita. Opinando del aluvión estamos. Opinando la contaminación del TEN, del Napo, del Coca. Eso están ustedes con la opinión, ya, ¿qué parece eso? Un cierto pequeño debate, alguna cosa, pero no les escucho nada a ustedes, ni saben, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira lo que está pasando. Entonces, el sote se rompió aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde se rompió? En Piedra Fina. Yo conozco Piedra Fina, ¿no? He pasado muchísimo por ahí hacia la Guabre, Piedra Fina. Ahí también el río, también, hay un río que se llama Piedra Fina también, ¿sí? Pues se llama Piedra Fina. Y más acá abajito está San Luis, es un pueblito que estaba situado justo más abajito de la presa, ahí está. Bonito pueblo es, una planada. ¿Sí conocen ustedes? Antes ¿cómo se llama este? El restaurante del Reventador. ¿Conocen ¿cómo se llama? Esa hostería, el Reventador, ¿conocen? ¿Han visto? Yo me he ido a dormir también ahí. ¿Conocen o no conocen? Dianita, ¿conoce? No, profe, no conozco. Ya, entonces, todas esas cosas ustedes deben conocer. O sea, bueno, no el hotel ese, sino me refiero a los sectores, Río Piedra Fina, el Río Salado. ¿En qué lugar está ubicado si es que es una central de pasadas, una central de almacenamiento? ¿Cuánto produce energía la Coca-Cola Sinclair? ¿Sí? ¿Cierto será que hay fisuras en la Coca-Cola Sinclair? ¿Lo cierto será lo que nos dice la prensa, nos dice el gobierno? ¿Será cierto que ya se va a ir la central, esa cosa? ¿No es cierto? Cuando hubo la erosión regresiva, ¿qué decían? Que la central ya está, se va a ir. ¿Hasta dónde se va? Pero ahí tienes que hacer un seguimiento. Ustedes como estudiantes, hagan un seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Ir averiguando qué está sucediendo. La geología de esto, porque ustedes tienen un profesor de geología. Pregunten al profesor de geología. Díganle cuál es la geología de esto, qué probabilidad hay que llegue a la presa
que llegue la erosión regresiva. ¿Por qué se quedó en piedra fina la erosión regresiva y mejor en vez de irse hacia arriba, se fue lateralmente hacia piedra fina? ¿Y por qué? Como se fue hacia piedra fina, pues el río Piedra Fina, si vienes de este lado, pues piedra fina baja así al Coca, ¿sí? Entonces, llegó a piedra fina, ¿y qué pasó? La erosión, en vez de continuar hacia acá, se fue hacia acá, lateralmente todo está erosionado, ¿sí? Y la tubería Sote pasaba por aquí, entonces esta tubería también esta tubería estaba por acá, le movieron para acá, ahora la movieron para acá, y de acuerdo a que yo he leído, esa tubería Sote se perforó ¿cuándo? Cuando como, claro, no reenteraron, ¿por qué? Porque parece que era provisional debido a que como la erosión continuaba, entonces posiblemente otra vez debían moverle, ¿no? Algo que para mi concepto no debían hacerle, tal vez por preventivo, por no dejar mover el petróleo, pero pienso que debían ya hacer por lugar más estable geológicamente para que el SOTE continúe trabajando, ¿cierto? Entonces lo colocaron por aquí y pues, como esto es pendiente, cayó una roca tan grande encima de esto y esto reventó. Y aquí todo esto contaminó el río Pirafina y llegó al Coca, el Coca continuó y ya llegó al NAP. Exactamente. Es lo que yo tengo noticias. Ustedes pueden decir, no fue así, profesor, fue así. Eso hubiese querido escuchar de ustedes. Pero nada que ver, ¿qué pasa? A ustedes no les interesa nada su país. Si a usted no le interesa, estamos pegados. Ustedes son los que alguna vez, bueno, y no les conozco bien a ustedes, pero alguna vez me dan en la calle, este mayorcito, vas a hacerle pasar la calle, fue mi profesor, alguna cosa me decía. Como les interesa, entonces acabó todas las cosas, ¿no es cierto? Tienen que pensar desde el país. O sea, eso les digo por su bien. O sea, trabajen en función del país, vean su país cómo está. A ver, el señor pensaría ya, ¿por qué el aluvión? ¿Qué es el aluvión? El aluvión es la parte hidrológica, ¿sí? Es lluvias intensas, aquí son lluvias, precipitaciones máximas que cayó. Ustedes ya deben estar averiguando cuál fue la precipitación máxima que cayó en el sector con el que produjo este caudal máximo y el flujo de lodos. Aquí viene unido, ¿qué? Viene unido lo que es la hidrología y viene unido que es lo que es la geología, ¿sí? Y lo que es riesgos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que saber, tienen que estar, ya, todas esas cosas son ustedes, todo es agua, agua. Yo de una vez de una conferencia decía, el agua, como es vida, también puede ser muerte. Y aquí está, el agua unido a los lodos, todas esas cosas, ¿qué pudo? Creo que ya están 22 muertos. Y eso tampoco es de saber seguramente. Hay 22 muertos, creo que yo leí desde mañana nomás, ¿sí? Y hay unos 8 desaparecidos, creo que 45 golpeados o heridos, alguna cosa, ¿sí? Y entre esos estaba un vecino mío sobrino de un amigo que vive justo por acá al lado de mi casa, hace vivir en La Gasca y él también ha fallecido, ¿sí? Ayer se fue al velorio, bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy creo que es del entierro más tarde voy a. Entonces, miren ustedes. Entonces, las consecuencias son estas, ¿no? Aquí está el agua. Ustedes son las que deben preguntarse esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Será cierto lo que nos dicen que solo se ha roto en la quebrada se ha roto esta presa, ese reservorio pequeño que había? Y si se rompió esto, ¿será para que se produzca semejante tragedia? Ustedes se han visto, pues, en el Facebook hay cantidad de videos que están filmados ahí, como baja la Gasca. No sé si conozcan ustedes la Gasca, es una avenida que tiene una pendiente fuerte, y prácticamente bajaba casi la mitad de la avenida La Gasca, el nivel del agua, digamos, del lodo con agua era terrible. Era una colada que bajaba, pero terrible, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿será que solo este volumen de esa presa? No. ¿Sabe qué? Es sumatoria de otras cosas más que están interviniendo por acá. Están construyendo su cementerio, han movido árboles, han talado, toda esa cosa, todo eso se lavó, se deslizó, todo eso sumó agua y todo eso cayó a la quebrada y todo esto bajó acá. Porque este volumen siendo pequeño no puede haberme destruido todo eso, sino algo más pasó, otro deslizamiento por acá, de pronto natural, de pronto esa cosa. Y aquí están construyendo cementerios los pelucones, ¿sí? Y entonces el alcalde ha sido el accionista de este cementerio. Pero la prensa, ¿qué le dice? Ah, no, es que no, el cementerio no tiene nada que ver, sino simplemente tiene que ver esto de acá. Entonces investiguen mucho, investiguen, no se dejen así convencer las cosas. Eso es hidrología, eso es hidrología. Coca-Cola es hidrología y es geología. Ustedes conocen todo el tema. Aquí hablamos ya de calidad del agua.
¿Y quién tiene que ser rey? Ustedes como estudiantes. Yo les comenté el proyecto de nosotros. Ya deben estar ya preocupados ustedes. Si ustedes quieren, ¿cómo puedo participar, profesor? Sí puedo participar, no puedo participar. O háganos ver cómo es el proyecto. Nada. Cada vez les converso, no me dicen nada. Sí. Entonces, ya, pues, despierten, muchachos, despierten. Sí. Hoy está, ustedes tienen muchas cosas para estudiar. Las cosas fenómenos que se dan en la naturaleza. Y tienen para preguntar a los profesores, a los docentes. Si no sabe, o sea, no sabemos, pues hay que investigar, pues hay que leer. Eso hay que hacer. Bien, continuamos. Entonces, ¿tiene algún comentario respecto a lo que acaba de decir? Que también hay problemas en la Maná, en la costa, de inundaciones, todo Bueno, está un caos también allá por el desbordamiento del río y por las lluvias intensas. exactamente, exactamente. Profe, pero, Sí, o sea, sí se puede hacer un montón de cosas, pero la conseguir los datos es lo complejo. Y eso le quería solicitar más bien, ya para el método USLE que debemos hacer el proyecto final, esos datos de precipitación, yo los solicité en el INAMI, pero los pedí en noviembre, por diciembre, y aún no llegan. ya, pues me dices Sí. para ayudarles que se entreguen. Porque yo hice solicitud igual para lo de la tesis, pero eso fue en diciembre, inicios de diciembre, y no llegan. Pero verás, tú tienes que ser más pilas, tú tienes que ser bien estratega. En la vida tienes que ser estratega, hijo. Y ser estratega es importante. ¿Cuál es la estrategia? Verás, incluso yo como Carlos Gutiérrez, docente de IKEAN, a mí no me dan la información. O sea, me Sí, dicen sí, profe, yo lo pero dan. solicité a través de la universidad. Yo hice el trámite con la universidad, o sea, la universidad más bien lo solicitó porque me iban a cobrar esos datos, pero no llegan. Dijeron que actualizaron de personal y que ya cuando llegue el nuevo personal o cuando quiere el nuevo personal. Bueno, la estrategia está bien, de pronto está bien la estrategia ya. Ahora lo que tienes que hacer es averiguar, ¿sí? Averiguar. Y si no, puedes buscarte, por ejemplo, hay anuarios que tú puedes bajarte sin necesidad que te dé el INAMI. Por ejemplo, yo tengo anuarios desde el 96 hasta el 2015. Tengo anuarios, por ejemplo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, no me doy el trabajo de pedir la información al INAMI, sino lo que me doy el trabajo es sacarme el aire pasándolos, porque los anuarios de INAMI no hay chance de copiar, no hay chance de nada. Ustedes han visto, no hay chance de nada de eso. Lo único que hay chance es de ver el dato, nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues me pongo acá, media pantalla, otra media pantalla y comienzo a pasar datos. Entonces, para mi estudio lo que necesito, 20 años, me paso los 20 años al Excel, y hago mi base de datos y con eso feliz y contento trabajo. Lo mismo tienes que hacer tú. Entonces, pongamos un caso, a ver, vamos a ver. Yo ya entregué el estudios de riego para, no, solamente climatología y hidrología, para el estudio de riego del Leito, proyecto Leito acá en Tungurahua. Miren que me dieron un plazo a mí de un mes, dentro de mi referencia y dentro del contrato que me firmaron. Dense cuenta, si yo hiciera una solicitud dinámica de información, ya pierdo ya pierdo todo, pues, o sea, me multan, todas esas cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar con la información que se tenga en los anuarios, en el internet está, bájate los anuarios. Ustedes ya deben entender, por ejemplo, ustedes son ingenieros del agua. Ustedes en su base, deben tener yo lamentablemente, verán, yo tenía mi base de datos. Me robaron la computadora de aquí de mi casa, se me llevaron. Una computadora, una Asus que tenía, que me mandé a traer de Estados Unidos. Ahorita esta me compré, digamos, hace un año nomás, la que justo me robaron hace un año, compré esta HP. Bueno, entonces yo tenía ahí toda mi base de datos, de todito mis proyectos, y todos mis proyectos tenía ahí. Lamentablemente, como esa computadora de buen almacenamiento tenía ahí. Y me llevaron todo, me quedaron, pero pobre prácticamente. Ahí estaba toda la riqueza mía. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente bajarme la información de los anuarios, buscarme en internet, esa cosa, y avancé a conseguir. Porque hay días que, no sé, si el INAMI bloquea, lo que sea, hay días que puedo tranquilamente entrar y tal, me sale el anuario de tal, cojo y me subo. Ya tengo mi información, todo que es información. Entonces, tengo proyectos, ubico las estaciones en el proyecto, necesito esto.
Entonces, comienzo a ver el anuario, saco información. Y poco a poco voy rellenando información, validando información, y tengo mi información validadita, todo. Viene un proyecto para trabajo. Entonces, ese proyecto de un mes, ¿en cuánto le entregué? Le entregué una semana. Bueno, claro, mi hijo está también trabajando conmigo, ¿no? Y él sabe bastante también de esto, y cómo trabaja conmigo. Ahorita estoy haciendo una propuesta para, me me mandaron usted eres para ser director de tesis de la Universidad Central de Recursos Hídricos. Van a pagar durante 6 meses, van a pagar $4,000, ¿sí? Entonces, me mandaron ustedes, y voy a presentar esta tarde, presento. Mi hijo me está ayudando a hacer esto también, ¿sí? Entonces, así ahí voy a, porque salen las cosas, ¿no? Entonces, ¿tú qué quieres hacer? O sea, no todo, esperen que les dé, busquen. Vea, ahora hay internet. Antes, vean, señores, yo cuando salí de la universidad, recién salí el AutoCAD. El AutoCAD tocó aprender después. A ustedes les dan todo. Por ejemplo, las GIS les dan, como materia les dan. Nosotros acá, nada. A mi hijo recién le dieron, ni como materia, sino le dieron como, mejor dicho, yo le mandé un curso de ArcGIS, porque dije, mi hijo, eso tienes que saber. Mi hermano maneja súper bien, así como ustedes, ¿no? Son pilas, juventud de esta hora, ¿no? ¿Sí? Y resulta que esa parte era para, pues, como son algo adicionales que tienen que en la carrera aprender algunos 3 programas, tienen que aprobarse cosas. Entre esos, él dio la ArcGIS y solamente rindió el examen y pasó. Pero yo le mandé un curso en ArcGIS en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Y aprendió bien. Entonces, vean, muchachos, ahora hay todas las herramientas. Antes teníamos que ir yo, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí me mandaban de tareas, yo tenía que irme al INAMI, con carnet de la universidad, dejar entrar, el INAMI tenía una biblioteca, ahí entrábamos, pedíamos los anuales y copiando, 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 copiando. Y calculábamos a mano todito, dibujábamos a mano, y esos eran nuestros deberes, nuestras tareas. Imagínense ustedes. Y ustedes tienen todo. Todo está en el internet. Si no hay en internet, ahí sí pidan al INAMI. Si no, ustedes ya vengan a decirme, vea, profesor, ¿sabe qué? Yo tengo solamente la información que ha habido en los anuarios, ya tengo solamente de este periodo. ¿Puede hacer con eso? Por supuesto, hagan. Yo acá no estoy trabajando hasta el 2021 ni el 2018, hasta el 2016 estoy trabajando. Esta información que hay, con eso trabajo, con 15, 20 años, eso trabajo y punto. No hay más información. No está publicada. Y para pedir al INAMI, puta, me demoro otro año. Así pague. INAMI siempre ha sido así, no es que porque hasta cambio de personal. Siempre, yo fui funcionario de INAMI. INAMI se mejoró cuando en la época de Correa, cuando tenía los buzones para dejar ahí alguna queja, toda esa cosa, nos hacían seguimiento con GPR. Ahí mejoró todas las instituciones públicas. Y por miedo trabajaban la gente. Ellos tenían miedo al Correa, decían así, este desgraciado vienen a hacernos trabajar, antes pasábamos bien. Y tomábamos nosotros desde jueves ya tomábamos nosotros, porque se decía chupábamos. En la casa venías a aparecer el sábado en la tarde, así. Entonces, este man, cero, prohibido tomar alcohol, fuera. Ahora estamos de nuevo, hemos regresado. Entonces, ahora están felices, el 4 es así. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Busquen su información en el internet, ahí está, casi todo está ahí. Muy poca información no tiene. El INAMI, por ejemplo, lo que no publican los son a nivel diario. Eso sí tienen que pedir al INAMI. Por eso, cuando usted quiere hacer simulación a nivel diario, ahí sí de ley, tiene que comprar información a través de la universidad. Bueno, a mí me entregaron INAMI, me entregaron rápido, ¿no? Por si acaso. Yo no puedo decir más. Me entregaron rápido a mí. En una semana ya me entregaron un informe. Ahí está, creo que sigue Luis Maicincho, creo que sigue ahí mismo. Y así el profesor de ustedes. Ya lo cambiaron. Allá lo cambiaron. ¿Y dónde está él ahorita? Ni idea. A ver. Entonces, él, por ejemplo, él era un observador de ahí de las redes, ¿sí? Observador de las redes. Entonces, después estaba con los franceses, así, estudió, creo que la ingeniería, de ahí creo que hizo su doctorado en glaciares, tiene su PhD en glaciares, exactamente. Él sabe lo que es balance de masas, igual que el Rubén, los dos, y, por ejemplo, Rubén venía al INAMI, ayúdame esta modelación B, trabajaba en el proyecto eso
PNUD, trabajaban así. Yo le conozco a Rubén, sí le conozco. A Maicincho fue mi compañero. Yo fui director del INAMI y fue, este caso, Maicincho era empleado de ahí, pero ahora está llegando a ser profesor de IKE, aunque bien, y ahorita sé que estaba director ¿cómo es? De hidrometeorología, me parece que estaba. Y ahora dice que han cambiado, ¿no? Entonces ahora, pero al final. Pero él, por ejemplo, yo no he hablado yo con él nunca, o sea, no le he pedido el favor, pero todavía un poco me tienen digamos, del consciente dinámico. Cuando es alguna cuestión me ayudan rapidito, ¿no? No es que yo no voy ni siquiera a hablar, sino ingreso nada más ya. Pero igual yo ingreso a través de la universidad, por si acaso, cuando hago los proyectos de universidad. Pero ahí ven que Carlos Gutiérrez está claro de eso, francamente a mí me ayuda. Y lo hago a través de Jaime Martí me firma a mí. Porque tampoco yo voy a decir, yo solito firmo y a mí sí me dan. Pero sí pone mi nombre, está a cargo de tal, entonces entrega, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. Mucha información está en el internet. Busquen ahí, no se cursen, no se queden de brazos esperando que les llegue. Nada que ver, ¿sí? No esperen que les llegue. No se crucen de brazos. Aquí me pone, dice, ¿quién? Alguien me pone aquí. En esto de Giovanni, ahí puedes encontrar ese, ahí puedes descargar tus datos de prestación. ¿No es? Claro. Ahora, claro, esto también, Abraham, otra cosa más. Yo estaba realizando una tesis. Y ustedes trabajan, en este caso, digamos, datos, aparte, en este caso, se descargan los datos no me acuerdo de qué, creo que es de la NOAA. No es de la NOAA, sino es una base de datos a nivel mundial que existe, ¿no es cierto? Pueden descargarse base de datos. Sí, por ejemplo, de Ecuador creo que están 3 o 4 estaciones. En este caso, yo me acuerdo, está Isobamba, Baños, o Puyo en este caso, y creo que está una de Lita y alguna cosa. Unas 4 o 5 estaciones la del Ecuador. Y así están las seleccionadas de diferentes países del mundo. Esas datos están ahí. Y también lo generan a través de la parte satelital. O sea, el satélite GOES, porque es satélite GOES, es satélite meteorológico. Entonces, pero esa información tienes que validarlo bien para modelar. No es tan confiable, les comento, por si acaso. Profe, tengo una duda extra. ¿Se acuerda que hace tiempo hablábamos de que nos iba a dar una tutoría del ARGIS para ya pulir los datos? Porque ya nos obtenemos los datos, pero para sacar las intensidades y todas esas cosas tal vez nos podría dar una mano para obtener los parámetros del USLE. Claro, podemos dar hacer digamos, un Zoom, no es problema, ¿no? Ustedes me dicen, el problema es que ahorita estoy súper ocupado aunque ustedes no lo crean, desde las 8 de la mañana estoy reuniones de los proyectos, sí, por eso yo después me entré a dar hidrología y después estoy con ustedes. Después de eso tengo vuelta, digamos, claro, después de eso tengo reunión con compras públicas y vinculación. Es decir, este día prácticamente no puedo levantarme de mi asiento. Está un poco frío, me puse 2 chompas, pero ahorita ya está calor acá. Entonces, puede ser un día martes, puede ser, si ustedes quieren. En lo que yo pueda ayudarles, pues, no tengo problema yo. Un día martes, voy a hacer un martes y cualquier cosa me mandan los temas que vamos a ver. Porque, por decir, También, si encontramos datos de una zona, en mi caso es el río Borbonazo, pero solo tendría una estación, que sería la estación del Puyo, y por ahí otra que hay por Zamora, y ya. ¿Y cómo puedo hacer esa correlación? O sea, lo hago con... eso puede ser Para, con el método de la instancia inversa al cuadrado. Ese método nos ayuda exactamente a generar datos donde yo no tengo datos, ni siquiera rellenar, donde yo no tengo datos. Los otros métodos, en cambio, es rellenar información. Es decir, tú tienes, por ejemplo, a ver, voy a borrar esto. Puntos para servir también a los que están acá. Yo tengo aquí, pongamos, tengo esta estación acá, esta sí tengo datos. Y tengo estación acá. Y lo único que tienes dos. Yo necesito información aquí. Al final, que estas dos son las más cercanas. Entonces, yo tengo que tener la distancia esta y la distancia esta. ¿Sí? Entonces, supuestamente, con distancias, ¿cuál es la que está a menor distancia? Sería esa la que está más influenciando aquí en el punto donde esa es mi cuenca de estudio. Entonces, el método de distancia al cuadrado nos ayuda un poco a decir muy bien, en función de I sobre, aquí se llamaría el D1, y aquí yo llamaría el D2, ¿sí? Entonces, este D1 y D2 trabajas en función de qué? Entonces, si es que yo tomo esto y hago un eje de coordenadas de aquí, así, entonces yo voy a tener este caso, pues aquí tendría para calcular la distancia, el delta X, y este sería el delta Y, ¿sí?
Entonces yo en este caso tendría todos estos datos y podría ser el caso, en este caso, ¿qué quiere decir? Sería un Pitágoras, ¿no? Entonces delta x cuadrado y y cuadrado. Entonces por eso se llama en este caso d cuadrado, inversa distancia al cuadrado. Entonces de d1 más en este caso 1 de 2 de 2 al cuadrado, ¿sí? En este caso multiplicado por ¿cuál? Aquí estamos en caso, este sería la precipitación 1, o en este caso el peso 1, que sería que sí tengo datos, y el peso 2, que sería acá que tengo, aquí no, que tengo datos de acá, W2. Entonces sí hay datos. Entonces acá sería en este caso, toda esa cosa, y aquí tendríamos los pasos dato 1 y 2. Entonces en función de eso, puedo generar, en ese caso, en este punto, yo que sé, de referencia. ¿Sí? Y yo, en función de esto. Entonces, cada una de estas estaciones va a contribuir con un peso dado, en función de, este es el peso es este. Bueno, yo puse W1, no sería W1. Ahí tengo muchas dudas. Por decir, si yo tengo ya una cuenca, la cuenca debería tener varios puntos de, o sea, por ser en un punto ya tengo los datos de las estaciones. A mitad de la cuenca tengo datos de las estaciones y a mitad de la cuenca de las estaciones. Pero si tengo varios datos a nivel matricial, solo se puede hacer, en una ecuación solo es un unitario, entonces solo puedo meter datos de un solo lugar para que corran. O sea, esos 3 puntos los vengo a unir. No, no, no. Lo que estoy diciendo es exactamente, tú dices calcular esta distancia acá, y calculo con Pitágoras Pero para aquí, meter los X, datos Y. dentro de la ecuación, porque son 3 lugares diferentes, son 3 puntos de muestreo. ¿Esos 3 puntos de muestreo se meten en el USLE o debo generar una sola base de datos? Una sola Para base meter, tienes que ver, una sola base, porque ¿y cómo la genero? Eso estás en la misma cuenca, pues estás en la misma cuenca, es decir, tú quieres generar, por ejemplo, ¿dónde genero yo? Vamos a ver, si tengo esta cuenca acá, lo que tengo que hacer es, este es mi punto, digamos, punto de estudio, y esta es la cuenca. Entonces lo que yo genero, por ejemplo, yo acabo de hacer justamente la cuenca de Leito, acá que no tuve información, entonces yo me genero aquí un punto, aquí. Entonces digo, acá hago que esta sea mi estación de referencia, pulse M referencia. Entonces, con los datos que yo tenía, por ejemplo, les comento. Yo tenía acá estación, por ejemplo, vamos a ver. Acá estación Baños. Acá estación Píllaro. Acá estación, ¿cuál más? A ver, vamos a ver, Píllaro. Querocacha, que está acá en Ambato. ¿Sí? Y otra estación, Patate, parece que está aquí. Mira. Entonces, con todo esto, le hago estas cosas. Esto. Y esto. Mira, entonces, la lluvia que cae aquí será la influencia de ¿cuál? De esta precipitación, digamos, de la precipitación que cae en Píllaro, algo de esto ha de influenciar acá, cuando llueve en Píllaro, cuando estamos metiendo acá. Algo de esta de influenciar acá. ¿Por qué el algo? Está en función de la distancia, en este caso la distancia. Acuérdate que la teoría de Thyssen, ¿qué dice? La lluvia en un lugar es igual al del pluviómetro más cercano. Y este método de distancia al cuadrado es un método gringo. Es un método gringo, ¿no? De la NASA, ¿no? Entonces, más o menos está basado en la situación, en este caso, de Thyssen, ¿no? Y por eso dice inversa distancia al cuadrado. Entonces se llama así se llama el método. ¿Sí? Entonces, estos son los pesos de cada estación. Peso 1, peso 2, yo puse W de gana, ¿no? Es P1, puse P1, P1, P2. Entonces son los pesos. Luego estos pesos te va a ayudar multiplicado por la precipitación, en este caso por la precipitación 1, y acá por la precipitación 2, tienes exactamente la precipitación en la estación de referencia. Entonces, en este caso, si yo tengo bastantes estaciones aledañas, entonces todas esas van a contribuir en función de distancia con sus pesos de lluvias acá. Y al final he generado mi lluvia aquí. Ahora sí, con esta lluvia, yo puedo decir, como estoy en el centro, yo puedo decir que esta es la lluvia que, como precipitación media, que cae en la cuenca. Ahora, la serie estadística, ¿cuál sería la serie? Si esta estación tiene 40 años, esta también tiene 40 años, entonces la serie estadística que genera acá son ¿de qué? De 40 años. Y aquí va a tener valores 40 años para sacar todo lo que quieras hacer, pues tener acá. Entonces, eso yo puedo hacerlo. Es un dato que funciona, pues, más o menos
esto digamos, una confiabilidad de un 90%, ¿no? Porque ningún método puede ser 100%. Entonces, eso hago en lluvias, por ejemplo. Ahora, en temperatura, ¿qué es lo que hago? Temperatura igual. Tomo todas las estaciones que están acá y tienen temperatura y está. Ustedes saben que, bueno, la precipitación varía en función de la altura, pero no necesariamente puedo decir que a mayor altura llueve más, ni a menor altura llueve menos. Variar, sí varía, pero no es una ecuación que puedo decir. Yo puedo sacar una ecuación de sector, sí, pero no puedo decir que la ecuación directamente es de una relación directa. No. En temperatura, sí. En temperatura sí puedo decir que la temperatura varía en función de qué? De la altura. A mayor altura, menor temperatura. A menor altura, mayor temperatura. ¿O no es así? Entonces me genera una ecuación de regresión entre estas 4 estaciones y termino diciendo cuál sería la temperatura igual en este mismo punto. Ya genera, primero genera precipitaciones. Pero yo ya no ocupo este método de inversa distancia al cuadrado porque esto me funciona para precipitaciones. Ahora sí voy a trabajar que me genera una ecuación de regresión con estos puntos de acá y voy a tener una temperatura en el punto que yo quiero decir, en el punto 1, por ejemplo, va a ser un factor A más un factor B más un factor B multiplicado por ¿cuál? Por la variable X. Y esta A y B me sale ¿de dónde? De lo que trabajé con estos valores de acá, con lo que es temperatura en este punto y altitud. 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 Muy bien. Entonces esto ya está, aquí ya tiene este valor dado. La ecuación misma dice tanto. Lo único que va a variar, ¿cuál es? La altura. Entonces ya con esta ecuación puedo decir solamente, a ver, muy bien, ¿qué altura tiene esto? Tiene 20 metros. Reemplazo aquí. Ah, ya, la temperatura aquí ha sido de tanto. Y en función de las temperaturas que tienen estos, yo puedo generar un factor para que me genere toda la serie histórica de 40 años de temperatura. Ya tengo temperatura. ¿Se dan cuenta? Es decir, es cuestión de trabajar, o sea, cuestión de tener los datos que ustedes van haciendo, o sea, no tengo por qué, o sea, ¿sí me entiende? Ya les da, Sí, la fórmula de la temperatura no me quedó claro. O sea, ¿cómo vine a hacer? ¿Qué chuta, no fórmula debo puede ser, usar? no puedes coger, o sea, coger XY, ya, X, ¿qué es X? La temperatura en X, la temperatura en la estación. ¿Cuál es la temperatura media? Yo trabajo, por ejemplo, para eso trabajo con la temperatura media anual. ¿Y qué será? En este caso, a ver, vamos a ver. No, temperatura sería este ya. Ponemos yo que sé esta temperatura. Y X sería la altura. Entonces, la temperatura media anual en la estación Pilla, ¿cuánto es? 12.5 grados. ¿Ya? Aquí está. ¿A qué altura queda esto? Queda la altura, el Pilla queda a 3.200 metros. Vea, aquí está ya. ¿Sí? Eso. Luego, la temperatura en baños, ¿cuánto es? La media anual es de 22.5 grados en baños. ¿A qué altura queda baños? A 2.500 metros. Vea. Eso no puedes hacer, hijito. Luego vamos, temperatura, Quero Chaca, que queda en Ambato. La temperatura media en Quero Chaca es de 17.2 grados. Como estoy hablando anualmente, no por si acaso, ¿no? Anualmente. ¿A qué altura queda? Queda esto a 3.000, a 3.000, ya, eso queda. Y así, y acá, la otra, patate tiene una temperatura media de 15 grados, 15.1. A ver, ¿qué altura queda la estación de Patate? Queda a 2.300. ¿Qué? No, bueno, no. Baños le puse a cuánto, Baños a cuánto le puse. No, todavía no está Baños, creo, ¿no? Ya puse Baños. Bueno, cualquier día. Bueno, aquí queda 2.100, ya, ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Someto esto aquí a una correlación simple y tengo la ecuación y es igual, en este caso, la temperatura, que sería esta, ¿no es cierto? Va a ser igual ¿a qué? A esta ecuación que acabo de hablar acá. Entonces aquí los valores ya me salen calculados de aquí. Salen calculados y también sale un R para ver la cuestión de correlación que existe entre lo que es la relación entre la temperatura, altura. Y tengo esta cosa, ya tengo la ecuación. Ahora sí, ¿a dónde quiero saber la temperatura? De aquí. ¿Cuánto tiene esto? Esto es 3.200. Entonces reemplazo 3.200 aquí y hace la temperatura en este punto. De aquí saco un factor. ¿Para qué? Para generar temperaturas, en este caso, si esto tiene 40 años de temperatura, 40, entonces yo puedo generar una serie de 40 años de temperatura, con un factor que trabajamos de acá y es real. Eso es real, por si acaso. Así es así. Entonces ya generé en este caso esto. Nosotros podemos generar también en función de esto. O sea,
¿Dónde está lo difícil? A ver, diga, ¿dónde está lo difícil? ¿Ah? Conceptos. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sí, No sé si es que de pronto me salía el tema, pero bueno. Y Anita, no sé, ¿le gustó este tema? ¿No le gustó? Eso sí aprendieron, ¿no es cierto? En la universidad. Sí, profe. Es que en la vida real es esto, en la vida real es esto, es la vida real. Nosotros casi no encontramos nada en la vida real, no encontramos, todos tenemos que generar nosotros. ¿Sí? Ahí me preguntaba, ¿y quién nos da esos datos? No te da nadie, mijo. Todo tienes que buscarte tú. En la vida real te dice, ¿sabe qué? Quiero que por favor me solucione este problema. Usted no va a decir al Señor, pero vea, Señor, deme el caudal, pues, ¿con qué le diseño? Pero vea, deme la pendiente. No, Señor, ustedes son los ingenieros. Ustedes son los que solucionan. ¿Sí? A mí me dice, por favor, ingeniero, necesito que me dé, que necesito que me calcule la evapotranspiración de la cuenca, digamos, del área de riego. O necesito que me haga el balance hídrico de tal quebrada. No le voy a decir, pues, vea, señor, que discúlpeme, no, ahí no tengo estaciones. No, señor, tú tienes que saber generar los caudales, para eso se les da todo. Y yo en hidrología les estoy dando de todo, todo les doy. Todos los métodos posibles y por favor, para que ustedes generen todas esas cosas. Porque ustedes son los futuros hidrólogos del Ecuador. ¿No? O sea, no evita usted. Acá no hay hidrólogos y hidrólogos. Ustedes son los que por eso se llama carrera de hidrología, ¿verdad? Ciencias del agua. Ustedes son los duros de esto. ¿A dónde vamos a acudir si no son a ustedes? Las universidades son parte de la materia que dan nomás. A mí en la universidad me dieron hidrología 1 y hidrología 2. Nada más. Pero es parte de la carrera. Ustedes, en cambio, full. ¿Sí? Por eso también tengo que darles así bastante detallado y bastantes cosas para que ustedes, pues, se defiendan en la vida, por el final. Pero después de eso tienen que investigar. Pues, no es que, el profesor le da, ¿qué será? 30% de todo carrera, pero lo demás tienen que continuar. ¿Sí? Entonces, como decir, la patadita de la suerte, toma. Ahora sí, vaya, hijo, vaya a defenderse en la vida. ¿Sí? Yo solo tengo mis cuadernos vean, de la universidad tengo, a veces yo digo, a ver, estaba calculando que era cemento ahora en el ripio. Me acordaba, digo, a ver, saqué la dosificación así. Ahí tengo mi cuaderno, cogí el cuaderno, ahí, ve cómo ha salido, así, ¿no? Rapidito. Tampoco todo se sabe, ¿no? Ahora ya sé, pues si me preguntan, ya sé, porque ya hice. A veces los cuadernos sirven, ¿ah? Yo te he guardado ahí de primero a sexto año de universidad, tengo. Antes era 6 años, 12 semestres, imagínense lo que es eso. Debía ser con maestría, ¿no? Más o menos de tesis, 7 años estudié en ingeniería civil. ¿Sí? ¿Ahora qué? Ustedes en 4 años ya, ingenieros civil, ingenieros del agua. Imagínense ustedes, facilito. Pues más fácil que antes. Mucha gente, bueno, estudiar afuera, estudian 4 años y un año más, viene con maestría. Así es sencillo. Son aquí 7 años de estudio porque yo hice mi tesis de grado, hice un año. 7 años de estudio tengo yo, solamente carrera tercer nivel. Claro que aprendimos full, eso sí, y por eso está ahí. Por ejemplo, yo cuando me tocó dar a mí matemática 1. ¿A dónde acudí? A mis cuadernos, a repasarme, a recordarme, toda esa cosa, y no me fue mal. Tengo la evaluación que me había mandado mi evaluación. Tengo muy buena evaluación con los que con los que di matemáticas. A ¿cómo se llama? Ecociencias, no sé cómo se dice. Les di matemática 1. Todo lo que es funciones, todo lo que es cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de áreas, todas esas cosas. Por supuesto que me acordé, sabía, pero había que volver a repasar para dar clase a otra cosa. Y la versión que tengo ahí que me dijo 2 chicos, por fin, ahora sí aprendí a integrar. Bueno, o sea, yo también aprendí, pues él también aprendió, los dos aprendimos, que lo pude enseñar. Vea, bueno, así de sencillo. Entonces, la vida, no voten nada de lo que los profesores dan. Tengan por ahí guardadito. A veces es más fácil llegar allá que al internet. Pone internet, claro que salen muchas cosas, pero a veces
Esta grabación tendrán esto más o menos y por ahí van siguiendo para hacer sus datos, esas cosas, ¿sí? Un poco les di un poquito de hidrología, les di alguna cosa. De aquí, correlaciones, esa cosa. Bien, muchachos. Continuamos, ¿cierto? ¿Qué nos falta? 10 minutos. ¿Nos vamos o quedamos ahí o continuamos? Hablen. Ya creo que ahí está bien. Ya ahí quedamos, ya, ahí quedamos. Tenemos mucho tiempo, ¿sí? Después ya vamos a entrar ya, Perfecto, pero lo que sí quedemos un día todos para poder hacer esa tutoría, porque la verdad es que yo tengo vacíos en procesamiento un poco de datos. No sé si mis compañeros están mejor que yo, pero yo sí tengo problemas igual al momento ya de unirlos o qué metodología debo usar para pulir bien los datos. cualquier momento ustedes si me lo piden, lo hacen, no, yo no tengo problema, ¿sí? Nos vamos aquí. Sí, por mí está bien, pero claro, sería Ya. trabajar con una base de Ya, datos cualquiera, no hay pero problema, cualquier momento lo hacemos. Ustedes me piden, lo hacemos, ¿ya? Y yo, eh, porque toca analizar igual temperatura y precipitación para el USLE. claro, no hay problema, podemos hacerlo, podemos, bueno, la ventaja es que yo, bueno, trabajo y también conozco, ¿no? Pero habrá ciertas cosas también que yo desconozco, eso tendré que decir que eso hay que investigar, o de pronto los temas que quieran hablar pueden darme para yo también investigar alguna cosa más, pues presentar lo que tengo, ¿no? No sé, ¿el proyecto final de nosotros es el método USLE o es El otro luz, método? es de luz, Claro, sí, sí. nada más. Ahora, ustedes Ay, tienen en los apuntes, tienen también el método Yerovic. Por ejemplo, verán, yo ahorita justamente la Universidad Central me está contratando exactamente para hacer lo que les di a ustedes. Voy a dirigir una tesis de esa naturaleza, pero ya un poco más ligado a hacer eso, a determinar exactamente la causa mismo de la erosión, medidas de prevención y lo que es la parte, lo que es el papel de lo que es la infiltración en el tema de sostenibilidad de talud, esa cosa. Eso está de acuerdo a lo que me enviaron para que voy a hacer en este caso, ¿sí? Entonces, voy a trabajar, estoy ya pensando cómo, por temas de irnos, y ella tiene su plan de tesis prácticamente aprobado, y ahí vamos a trabajar algunas metodologías de compararse exactamente para determinar nuestras propias ecuaciones por acá. Esa es la intención un poquito, ¿sí? Y trabajar un poco con la que son intensidades del INAMI, no las IDF, el INAMI ya está hecho eso ya, sino yo voy a trabajar con las mismas intensidades mismo para lo que es, lo que es lluvia efectiva y lo que es el I-30, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sale ahí. Esa es la intención que tenemos. Pero todavía no estoy contratado, recién estoy haciendo, justamente estoy terminando de hacer la propuesta y más tarde ya les envío. Pero bueno, ya me dijeron que es prácticamente que sí me van a, sí, porque ya han visto las cosas que he Yo hecho, el ¿no? martes tengo clases todo el día, desde las 10 hasta las 8. Tal vez puede ser otro día, el miércoles. Pónganse de acuerdo ustedes y me dicen, ¿ya? En las clases, yo puedo Ya, seguir entonces, en la misma clase que estamos dando un rato, porque yo estoy dando así despacio esto, porque esto, pues, despuesito yo les voy a hacer ya que bajen los modelos, vamos a ver ahí dos modelos, una vez que me bajen, les voy a decir qué página bajen los modelos y vaya a hacer con datos y que ustedes mismos vayamos con ustedes trabajando y vamos generando todas estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, para que también bueno, hacer moderación. Ya. Y en los temas, una clase puede decir, por ejemplo, yo qué sé, esta clase no vamos a dar exactamente tal cosa, vamos, ahora sí vamos a dar estos temas que de pronto necesitan. Sí, así vamos a hacer, para no estar fijando horas diferentes. Así quedemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, no, si no hay más comentarios, nos vemos en la próxima clase, ¿no? Cuídense mucho. Chao.